Esta tarde va a tener lugar en la Maison de l'Amérique Latine, aquí en París, un encuentro con la escritora y diplomática costarricense Roxana Pinto, quien presenta su última novela, Ida y Vuelta, en la que aborda el siempre difícil, pero no menos fascinante, estatuto de extranjero aquí en París. Y para hablarnos de este encuentro y de su trayectoria como escritora y diplomática, Roxana Pinto ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Roxana. Buenas tardes, gracias por invitarme. Es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en San José de Costa Rica, pero que tu adolescencia la has pasado aquí en Francia, en París, para terminar tus estudios de secundaria. Cuéntanos, ¿qué recuerdos conservas de tu primera visita aquí a París cuando viniste en los años 60? Mi primer viaje fue todo un deslumbramiento, venir de una ciudad tan pequeña como San José a una ciudad tan cosmopolita y tan multicultural. Fue muy interesante porque si bien nuestro país, al igual que Francia, se caracteriza por ser un gran receptor de emigrantes, primero estuvieron los indígenas, luego llegaron los españoles que nos colonizaron, después llegaron africanos de Jamaica y chinos como mano de obra, ¿verdad? Y luego llegaron los franceses y llegaron el resto de europeos con sus conocimientos, sus contactos, que nos volvieron un país exportador de café, lo cual ha sido muy importante para nuestro desarrollo y nuestra economía. Y luego hemos sido también receptores de migrantes que vienen de Centroamérica por la guerra de 10 años que hubo, por desastres naturales. Y ahora tenemos muchos migrantes que vienen de Estados Unidos, muchos pensionados franceses, hay como 4,000 en diferentes estatus, como profesores también. Y luego tenemos muchos emigrantes de Latinoamérica. ¿No te tentaban los estudios de Bellas Artes como la protagonista de tu novela? Me tentó la literatura, porque yo creo que en mí estuvo antes que nada la lectura. Yo aprendí a leer muy, muy joven, muy chiquilla, y me devoraba las historietas y después los libros de cuentos, y luego me vine a París. Y aquí descubrí la literatura francesa, que fue maravilloso descubrir a Flaubert, a Proust, a Hugo, a Duras. Me abrió una perspectiva enorme. París para mí simbolizaba la libertad. Yo en esa época veía cosas que en mi país jamás hubiera visto, como gente besándose en los parques, en la calle. Eso era algo inimaginable. Y la libertad con que la gente se movía. Yo siempre decía, en París uno puede ponerse cualquier cosa y nadie te vuelve a ver. El parisino pasa indiferente ante... Yo creo que hasta se puede caminar semidesnudo que el parisino hace como si no viera, aunque yo sí creo que ve. Roxana, ¿fue difícil tu vuelta a Costa Rica, a pesar de la exuberancia y belleza de la fauna y la flora en Costa Rica? Fue difícil porque uno termina siendo una persona entre dos países, entre dos culturas, dos lenguas, dos maneras de ver la vida, y uno no es ni de aquí ni de allá. Por más que uno trata de integrarse, que se ve en la protagonista, ¿no? Que trata de integrarse, de hacer lo que hacen los franceses, siempre es vista como extranjera. Y allá también uno ya no es el mismo porque uno ya ha ampliado la mirada, las fronteras se han abierto y ya uno no es el mismo tampoco. En España los afrancesados no los querían mucho. Por ejemplo, cuando yo llegué, yo quería entrar a la universidad a estudiar literatura y mi padre había muerto y mi madre decía, ¿cómo? Las mujeres no entran a la universidad. Y finalmente salía yo con un muchacho, con otro. Inmediatamente mi madre y las 6 hermanas que tenía, esta muchacha se va a chotear, un término muy, muy costarricense. Y entonces me casé de 17 años y salí de una jaula
pequeña a una jaula más grande, en la cual pude ir a la universidad. Y tenía tantos deseos de ser profesional y estudiar que saqué 3 profesiones. Primero estudié psicología y lloraba con los pacientes. Luego estudié diplomacia, relaciones internacionales, bueno, eso me permitió ser embajadora. Y luego estudié literatura. Ahí ya me volví a reencontrar con mi amor por la lectura, por la escritura, y he publicado 4 libros y había publicado otro que era una investigación en psicología, pero ese no lo cuento como literatura. Psicología, diplomacia y literatura. ¿Cuál es la razón, Roxana, de que tantos diplomáticos posean una importante obra literaria? Estoy pensando en mexicanos como Pitol, Fuentes, Santiago Gamboa, que había sido compañero nuestro, Pablo Neruda, aquí en París también fue embajador. Pienso que la diplomacia y la literatura se besan. Creo que hay un paso muy natural entre uno y otro, porque cuando uno escribe, uno empieza a hurgar dentro del ser humano y cuando uno es diplomático, uno abre fronteras, uno ve lo político, lo geopolítico, y yo creo que todo es político. Si uno ve en una novela que una mujer escriba pasajes eróticos, es un acto político. Si uno tiende un puente hacia Francia, como lo tendí siendo embajadora, es un acto político y continúa siéndolo esta novela que tiende un puente hacia Francia. Yo continúo estrechando lazos y teniendo una mirada de París como extranjera y una mirada de San José un poco alejada también porque he logrado verla desde lejos y una mirada en el tiempo. Roxana Pinto, a principios de este siglo, en los años 2000, vuelves a París como embajadora, como nos contabas, de Costa Rica. ¿Qué es lo que había cambiado en la capital francesa? ¿Y qué es lo que volviste a encontrar? Habían cambiado muchas cosas. Yo recuerdo ir al Louvre y casi vacío. Había poca gente. Uno podía admirar, por ejemplo, la Gioconda sin vidrio y sin baranda que le impidiera a uno acercarse, incluso con pintores con sus caballetes tratando de imitarla. Luego había más gente besándose en las calles y abrazándose, incluso eran besos interminables que uno tenía que casi que cruzar de acera o bajarse a la calle porque ellos Para ni no cuenta molestar. se daban para no molestar. Y eso ahora lo ve uno poco, como que uno ve más el contacto a través del iPhone y de las pantallas. No ve uno ese tocarse, que a mí me impresionó mucho. Y luego también mi país ha cambiado. O sea, en mi país ahora hay muchas cosas que antes no teníamos. En mi primer viaje no teníamos, yo nunca había visto una escalera rulante, solo un ascensor había. O sea, y además una ciudad tan llena de historia. Es una maravilla ver que en las placas que hay rememorando la gente sobresaliente de Francia, que le recuerda a uno a cada paso la historia de este país, la historia, la literatura, todo eso me falta en mi país. Rosana Pinto, ser embajadora de un país que no tiene ejército no debe ser fácil, ¿no? O al contrario, quizás eso facilita su gestión diplomática. La facilitó enormemente. Yo no quise quedarme con una copa de champaña asistiendo a fiestas aquí en París, sino que me moví mucho a visitar las diferentes alcaldías, cámaras de comercio y a narrar un poco lo que era mi país. Y hablaba de que no teníamos ejércitos, de la exuberancia de nuestra naturaleza, hablaba de la amabilidad de la gente, o sea, muchas cosas que nos caracterizan, e incluso la cantidad de animales que nos rodean. Es muy divertido porque allá uno fácilmente
veo una hormiga, un zancudo, una mosca, un venado, una iguana, aquí hay que ir al zoológico para verla. Y yo empecé a contar todas estas cosas políticas de nuestro país. Enseguida fue como una bola de nieve. Enseguida empezaron a llamarme cuál es la posición de Costa Rica en el desarme nuclear, cuál es la posición de Costa Rica en lo ecológico. Y comencé a ser entrevistada por la prensa, por la televisión, a salir en artículos de revistas, por lo que mi país vale. Seguro que le han ocurrido montones de cosas como embajadora. ¿Tiene alguna anécdota quizás que nos pueda explicar con algún otro embajador de otro país aquí en París? Bueno, creo que tenemos 400 jóvenes aquí en París, jóvenes y adultos, pero es muy particular que todos han sido migrantes voluntarios, en su mayoría. Han venido a ampliar la mirada, han venido a estudiar, a especializarse en algún oficio y tenemos muchos que han sacado maestrías, doctorados, que han estudiado artes y es una migración muy interesante. Creo que somos unos migrantes muy De lujo, de casi. lujo, sí. Entre tus libros, Roxana, encontramos una exhaustiva biografía de Frida Kahlo. Si a las dificultades de crear en América Latina añadimos el hecho de ser mujer, no facilita precisamente el éxito, ¿no? Es difícil ser mujer, es cierto, para crear, puesto que la literatura ha sido moldeada por los hombres a lo largo de la historia, tanto en su temática como en su forma. Y casi todos los hombres escriben sobre hombres. Y cuando las mujeres empezamos a escribir sobre nosotras mismas, se nos ha criticado. Pero es muy interesante porque, por ejemplo, el yo en esta novela es un yo que por supuesto no es el de la autora, sino que es el de la protagonista, el del personaje. Es un yo que le habla al lector. Es un yo que al hablarle al lector le habla a muchos yos y que al profundizar ella tanto dentro de sí misma se vuelve un yo más universal, porque ella profundiza en problemáticas como la muerte y como el desarraigo y la soledad que se vive cuando se emigra y también ante la muerte del padre. O sea, son dos situaciones que implican una ruptura. La muerte del padre implica una ruptura, si el hecho tiene lugar en la niñez, una ruptura con la infancia. Y emigrar a otro país también es estar en soledad, es estar lejos de la gente a la que uno está acostumbrada, es hablar otro idioma. Uno tiene que reinventarse, uno tiene que inventar un nuevo yo. Y también dentro de esta novela, el yo de la protagonista se refleja en espejo con múltiples yos, puesto que los personajes secundarios también son migrantes o son gente diferente, puesto que yo creo que el yo de las mujeres no es único de las mujeres, se acerca mucho al yo de todo aquel que se siente diferente, ya sea porque es extranjero, porque es homosexual, porque es negro, cualquier diferencia. Sin ser autobiográfica, Roxana Pinto, esta novela Ida y Vuelta, imagino que muchas de las aventuras de la protagonista las has vivido tú en propia carne, ¿no? En propia carne he vivido la experiencia de la muerte y he vivido la experiencia de migrar. Y creo que esos son como los dos ejes de la novela, aunque los lectores han encontrado muchas puertas por donde entrar. O sea, la puerta de la flâneuse, por ejemplo, que tiene mucho que ver con Baudelaire, pero esta es una paseante o una flâneuse diferente, puesto que ella tiene una mirada mestiza, si podemos llamarla así. Es una mirada de extranjera, no es la de Baudelaire, y también lo que
más le llama la atención o lo que más tiene lugar en esta novela son los encuentros inesperados que una gran ciudad propicia y que son la base de cómo ella crece en relación con los demás. Y pequeños accidentes domésticos, como cuando el techo se derrumba y cae un líquido de un olor dudoso, digamos. Exactamente, sí. ¿Eso te Porque ocurrió alguna vez eso aquí en París? sí, Me lo imaginaba. sí. Eso me ocurrió en París y yo sentí que la novela, como tiene una cierta carga de dramatismo, de erotismo, que debía tener también humor. Y hay pasajes como los de ese que has mencionado, como el de personajes como la tía, personajes tan entrañables como el abuelo. Todos tenemos un abuelo o un personaje dentro de la familia que se sale de lo común, que De es origen diferente. español, ¿no? Hay orígenes españoles en tu familia. Mi abuelo era español, del lado de mi madre, y del lado de mi padre era portugués. Pero por el lado de mi padre, él se casó en primeras nupcias con una francesa. Ella murió al nacer mi hermano mayor. Y tengo un hermano, tenía porque ya murió también, que era mitad francés. O sea, Y todos luego, los ingredientes. que ella murió, mi papá se casó con mi mamá y fuimos 3 hijos. Roxana Pinto, ¿cuál es la dificultad principal que decide instalarse en un país que no es el suyo? ¿Perder quizás las raíces sin enraizarse en el nuevo país? Creo que hay que perder las raíces para volver a enraizarse, pero de manera diferente, de una manera más cosmopolita, más abierta, más tolerante hacia las diferencias y con una mayor empatía hacia los demás. Porque, por ejemplo, una de las cosas que me impactó a mí cuando vine la primera vez era haber visto gente con los vestidos africanos o árabes con sus vestidos. Eso era algo que no se veía en mi país. Y actualmente creo que sigue siendo una ciudad muy estimulante. Siempre hay exposiciones a las que quiero asistir, hay galerías que quiero ver, hay obras de teatro, hay espectáculos musicales. Me emociona presentarme en la Casa de América Latina. En realidad es un país que ofrece tanto y un país al que amo. A pesar de los problemas, uno crece con la experiencia de vivir en otro país, ¿no? Absolutamente, porque uno crece en relación con los otros, pero también en relación con las ciudades donde vive. Porque a esta protagonista, por ejemplo, Francia la moldea también, le otorga una lengua, le otorga unos ritos cotidianos, unas costumbres, y eso se va con uno. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este viernes a las 7 de la tarde en la Maison de l'Amérique Latine, aquí en París, para la presentación de la novela Ida y Vuelta de la escritora costarricense Roxana Pinto. Muchísimas gracias, Roxana, por haber estado aquí con nosotros. Y si quieren volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, lo pueden hacer en nuestra página web RFI en español o en YouTube también, o también en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI. Y permíteme saludar también a Vincent Pito, que han estado detrás de los cristales cuidando que todo salga bien en el terreno del sonido y la imagen de la emisión. Gracias de nuevo, Roxana, y mucho éxito en la Casa de América Latina. Muchas gracias. Si puedo agregar algo más. Por supuesto. Creo que hay algo importante y es que esta protagonista vino a París con sus juicios, sus prejuicios, sus ideas preconcebidas. Y aquí las tuvo que poner en tela de juicio. Y eso le permitió tener una apertura mayor hacia los demás y hacia el mundo. Y eso siempre es bueno. Muchísimas gracias, Roxana Pinto. Gracias.